cambios, entre esos los impositivos. Dentro de las propuestas impositivas del Gobierno Nacional, en su afán de bajar los impuestos a las empresas, incluyó un capítulo específico de una baja de alícuotas para las sociedades que pagan el impuesto a las ganancias. Bien. Para los tramos 2 y los tramos 3, que en su conjunto estamos hablando del 10% de las empresas que pagan el impuesto a las ganancias. Bien. Y que se verían beneficiadas con esta baja de los impuestos. Prácticamente es una baja para el tramo 2 de 3 puntos y para el tramo siguiente, que es el tramo 3, de aproximadamente 4,5 puntos de las alícuotas que pagan Bien. del impuesto a las ganancias. Para poner en claro entonces, esta modificación no traería ningún tipo de novedad respecto de las personas físicas que sí pagan el No, impuesto. solamente es para las sociedades que pagan justamente el impuesto a las ganancias. Bien. La gente se debe preguntar, y bueno, ¿qué me interesa a mí o para qué quiero saberlo? Bueno, en principio, esto está contemplado dentro del proyecto de ley. Sí. Por supuesto que va a ser debatido. Para las empresas, que son prácticamente este 10%, es una buena noticia porque es una baja de impuestos, entendiendo, ¿no?, esta carga tributaria que vienen advirtiendo el sector privado, la necesidad de bajar los impuestos, de que esto permita, sobre todo, incentivar las inversiones, generar empleo y demás. Ahora, del otro lado, ya hay un informe del IARAF, que es el instituto que pone sobre la lupa el análisis fiscal del impacto, es decir, quiénes terminan pagando este costo fiscal de menor recaudación por parte de ARCA, que es la agencia de recaudación a nivel nacional, la Exafip. Y fundamentalmente acá lo que hay que analizar es qué es el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que lo cobra el gobierno nacional a través de ARCA, pero es coparticipable. Es decir, de la torta de lo que se recauda, un 40% aproximadamente se lo queda el gobierno nacional, otro 60% queda para las provincias, se coparticipan las provincias y por supuesto la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, como para hablar de la región centro, son las provincias más afectadas que van a ver impactado en el dinero de la coparticipación un menor flujo justamente, sobre todo a partir de 2027. Van a recibir menos. Exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es que van a recibir menos plata por parte del gobierno nacional. Porque aparte acá lo complejo es que se da en un contexto donde ya 2 años consecutivos las provincias vienen sufriendo una pérdida de recursos coparticipables. En provincias como Entre Ríos, donde prácticamente entre el 70 y el 75% de todo lo que recauda el Estado provincial viene de la coparticipación, son recursos nacionales, hay una fuerte dependencia de estados como Entre Ríos de los recursos coparticipables. Por lo tanto, el impacto lo van a sentir provincias como Entre Ríos con un menor flujo prácticamente de esto. ¿Cuánto? Ese es otro de los datos. ¿Cuánto es el impacto? Se estima que cuando empiece de lleno, en caso de que se apruebe lógicamente este proyecto, el impacto lo van a tener recién en mayo de 2027, entendiendo que hacia el cierre de 2026 las sociedades, las empresas que van a pagar menos impuestos, de algún modo van a tener que realizar la declaración jurada correspondiente y el impacto recién lo tendrían a partir de 2027. Es decir, las provincias van a sentir esta merma en los recursos coparticipables a partir de 2027. Pero lo complejo justamente es en un contexto de caída de recaudación. Se estima que aproximadamente el costo fiscal de esta medida es de 1,9 billones, con B larga, de pesos que, insisto, una parte es de Nación y otra parte es de las provincias. De las provincias de ese 1,9 billones son 1,2 billones que se deberían repartir en las provincias. Estimativamente, para la provincia de Entre Ríos, son aproximadamente 53.000 millones de pesos menos que van a recibir en caso de que se apruebe este proyecto, entendiendo justamente que ganancias es un impuesto coparticipable. Dos cosas. Milei no había dicho que se iban a bajar los tributos y los impuestos que no fueran coparticipables. Bueno, esa es una pregunta. Y la segunda, exacto, ¿cuál será la dinámica en un futuro bastante próximo de negociación o de intercambio que van a tener los gobernadores? Porque claramente van a ser ellos los que van a ser afectados. Exactamente, acá, por supuesto que este proyecto fue girado hacia el Senado. Después, en este momento, el gobierno está más concentrado en que se termine de aprobar el presupuesto 2026, ¿no? Que ya tuvo su primer check, digamos, en la Cámara de Diputados. Ahora tiene que pasar al Senado. Pero después el otro proyecto es la reforma laboral, que siempre venimos diciendo es muy amplio y tiene un montón de ítems. Dentro de eso están los impuestos y tendrán que negociar, lógicamente, los gobernadores, sobre todo los más dialoguistas, con el gobierno nacional para ver de qué modo se da esto de
siempre, ¿no? El famoso toma y daca entre la puja histórica de los gobiernos provinciales con el nacional. Por supuesto que es un tema de debate. El impuesto a las ganancias es muy importante porque es coparticipable. Hay otros impuestos que han quedado ahí como en el tintero, que lo vienen reclamando. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que lo eliminen. La baja de retenciones, por ejemplo, no les afecta a las provincias porque no es coparticipable. Pero bueno, no deja de ser parte de las discusiones, de los debates que tienen que continuar dándose, sobre todo con los gobernadores y los legisladores que responden a los gobiernos provinciales. Ahora, el proyecto es este. No hay chance de que se incorporen tributos que no están para la reforma que se viene. Habrá que ver, medio que el gobierno intentó como ser lo más flexible posible y no ir quizá a los puntos más conflictivos para que se den, por ejemplo, reforma laboral. Eso no quita de que en comisiones haya algún tipo de debate, entendiendo por lo menos estas cuestiones de los costos fiscales y el impacto que tiene en la recaudación. Por supuesto que esto impacta también de manera positiva y las empresas van a decir, bueno, pero es necesario bajar la tributaria, exactamente, la carga tributaria que impacta en el sector privado ante la necesidad de generar trabajos y demás. No deja de ser acá, por supuesto, una lucha, una puja entre distintos intereses. Habrá que ver qué es lo que termina mediando entre medio y seguramente ya hacia el comienzo de 2026 se va a terminar dando si se va a aprobar o no, si hay algún tipo de modificación. Negociaciones políticas con impacto económico que por supuesto va a tener debate a inicios del próximo 2026. Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego. Seguimos con toda la actualidad y ustedes saben...